敵が巨人という化け物だけであればどんなに良かったことでしょうか。しかし我々が相手にしていた敵の正体は人であり文明であり、言うなればそりゃ言っちまえば世界です。手記によれば我々は巨人になれる特殊な人種ユミルの民であり、再び世界を支配する可能性がある。だから世界は我々ユミルの民をこの世から根絶するのだと。Ahora que ha salido oficialmente el capítulo 127 en Japón, y creo que la mayoría de ustedes ya lo han leído, es momento de repasar y analizar de manera detallada los mensajes que yo creo son importantes y el significado de gran parte de los elementos presentados en esta entrega mensual del manga. Hajime Isayama, antes de presentarnos de manera literal su final, es decir, enseñarnos lo que va a ocurrir con Eren, el mundo, la coordenada y el retumbar, me parece que de una manera muy personal nos está explicando las ideas filosóficas y en general está tratando de justificar de manera bastante detallada las ideas que están pasando por su cabeza o pasaron por su cabeza al momento de cerrar una de las historias más impactantes y populares de los últimos tiempos. Teniendo todo esto listo, pasemos a comentar el capítulo 127 titulado La Noche del Apocalipsis. Desde el título ya tenemos una referencia a un momento anterior de la historia. Te hablo del capítulo titulado como La Noche antes de la operación, es decir, poco antes de la misión hacia el Muro María. El paralelismo es que tenemos el entusiasmo de la Legión de Reconocimiento durante su cena antes de recuperar el territorio de la Muralla María. Y justo ahora tenemos un momento de reflexión y diálogo entre los bandos que habían sido enemigos durante toda la historia, Marley y Eldia, pensando en cuál va a ser el plan para recuperar o detener más bien a Eren. Ahora bien, regresando al contenido del capítulo, comenzamos con lo que yo creo es un claro mensaje de Hajime Isayama del concepto de final que tendría o que debería tener un héroe según las convenciones actuales, ya que Jan Kirstein nos menciona que imagina terminar sus días viviendo con lujos por ser uno de los grandes libertadores de la isla Paraíso, viviendo con comodidades y con la chica que le gustó durante toda la historia desde el principio y teniendo hijos. Naruto, espero que capten el simbolismo y mensaje de cómo terminan algunos shonens populares Naruto, o al menos uno de los más grandes de la última década como Naruto, dándonos este mensaje a través de Jan, el personaje favorito del autor, de que ese final no es posible. Un final así de simple con el protagonista casado y viviendo con sus hijos tranquilamente no va a ocurrir. Desde ahí ya se nos hace saber que el final de Eren Yeager no puede ser algo positivo. Pero sigamos avanzando, ya que los mensajes importantes no terminan acá. Uno de los temas que toca Hajime Isayama, no solo a través de Jan, sino también a través de Hanji, es acerca de cómo estos personajes tratan de evitar su responsabilidad con respecto al retumbar. Más adelante, nos confiesa que al no existir el ejército al cual se enlistaron, ya no existe obligación alguna de cumplir órdenes o arriesgar sus vidas. Así como vimos en el capítulo anterior, el ambiente en casi toda la isla es de fiesta y relajación por ser libres de la amenaza que siempre estuvo presente, la del ejército del mundo, y en un caso más específico, Marley, librarse por fin de Marley. Lo que nos dice Isayama es que ahora no existe un enemigo como tal. Lo que nos dice Isayama, creo yo, es que ahora no va a existir otro enemigo tal cual. Así como te mencioné, el otro mensaje es que ya no habrá este antagonista. El titán martillo de guerra, por ejemplo, sirvió como contrapeso para darnos una pelea impresionante y ser hasta cierto punto el que fungía como la figura antagónica de Marley, del arco de Marley, aunque realmente era Eren. El titán martillo de guerra le quita peso a Eren para nosotros como lectores, ya que pudimos apreciar cómo Eren derrotaba a su enemigo y le robaba el poder. Pues bien, ahora el mismo mensaje es que no saldrá otro titán más fuerte, que no saldrá alguien o otro poder a enfrentarse a Eren tal cual, por lo que no hay más enemigos, no hay nada a lo que enfrentarse más que no sea el propio Eren. El que funge como enemigo es el que debería ser el héroe de esta historia, nuestro querido protagonista. Es por eso que todo va a girar en torno a detenerle. Caso curioso con los shonens de que casi cada personaje, aliado o enemigo, parece impulsar al protagonista, pero ahora es detenerlo. Esto de leer entre líneas me parece algo estimulante para pensar cómo podría finalizar esta historia.
Hanji también nos habla acerca de los sacrificios de los demás, y también lo hace Isayama, como Erwin y todos los que lucharon por conocer la verdad del sótano no se conformarían solo con liberar a la isla, es decir, no se conformarían con que todo se destruya y solo se salve la isla como lo está intentando hacer Eren o como lo creemos está intentando hacer Eren, sino que buscarían una manera en la cual el mundo sea libre. Por eso, la masacre del retumbar no puede ser la opción para conseguir ese ideal. Y también el mensaje es que no puede finalizar así la historia con la isla pues siendo liberada y el mundo destruido. Un final tan negativo tampoco puede ocurrir porque no habría un arte y no habría un mensaje tal cual. Simplemente sería el de destruir al enemigo. Como vimos a lo largo de casi 2 años, desde que aparecieron los voluntarios y Kiyomi, el camino que presentaban era el de tener un contacto con el mundo y entenderse con ellos. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta de que esa no era un camino real, y dicho error de confiar en ellos culmina con la traición de Zeke hacia Levi, por lo que tendríamos que buscar entonces qué camino tomaría Erwin y los que ya no están. Ya que habla mucho de la decisión de haberle dejado morir y que Armin sea el colosal, pues bien, Hajime Isayama nos plantea que como lectores nosotros sabemos más de este mundo. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que sabemos que existió un Erwin, que existió un ideal de libertad más grande que el de destruir los muros. Por eso Isayama nos dice que no puede terminar con el mundo siendo destruido y arrasado con el retumbar. Tiene que haber un final más artístico, un tipo de arte parecido al que tenía Darius Cycli, que era el de, pues, no sé, dar ciertos mensajes a la población y tal. Entonces, Isayama piensa en que el mensaje no debería ser así. Como ya te habrás dado cuenta, Erwin aún sigue presente a pesar de ya no estar, o al menos el fuego de la Legión del que tanto se habló antes, Hanji ahora lo tiene que conservar y alimentar a pesar de que como tal la Legión ya no exista, al menos no la Legión como la que conocimos o conocíamos. Lo cual es increíble porque no hay vacas sagradas para el autor aparte de Reiner que siempre se salva. Tocando el tema de Reiner durante la cena, se menciona por parte de Jan hacia Magat, le dice que si no hubiesen ejecutado el plan de Marley de atacar los muros, la madre de Eren no hubiese muerto y nada de esto hubiese ocurrido, por lo que entonces Marley se buscó que el retumbar fuese posible. Curioso es que el propio Reiner es el que convence a Bertoliani de continuar con la misión después de que fallece, después de que Marcel es devorado. Sin embargo, el otro mensaje de Isayama es acerca de cómo será el final. Y esto lo menciona Annie, ya que ella propone que entonces hay que matar a Eren. Ya sabemos que no va a terminar feliz y con hijos, que tiene que ser detenido. Entonces, ¿cuál es la manera? ¿Eliminar a Eren? También nos plantea esta posibilidad que ya había existido antes, la de que Armin dialogue con Eren como cuando le convence de levantar la piedra de Trost o como cuando le convence de pelear contra Bertolt. Sin embargo, esta opción ahora es imposible, ya que dialogar no va a ser una opción o una vía en la cual el autor se va a librar de este final. Lo cual me parece increíble cómo va respondiendo a nuestras preguntas, pero a través de los propios personajes. Es increíble, de verdad. A pesar de ahora estar unidos marleanos y eldianos, Yelena, la cual se nos revela justo en este capítulo que es marleana y finge ser parte de un país invadido por Marley, y cómo la serie se ha movido en reaccionar, es decir, reaccionar al ataque del otro y hacer un ojo por ojo y diente por diente, llevando que nunca se termine un círculo de odio y mantener así al mundo. Isayama pues nos presenta una última opción entonces, escuchar el motivo de Eren. A través de la muerte de Marco y cómo sus últimas palabras fueron ni siquiera pudimos platicarlo, ninguno sabe los motivos reales de Eren para ejecutar el retumbar. Ninguno, ni yo, ni nadie. Ya que el propio Eren es el único que lo sabe. Engañó a Zeke y a los voluntarios diciéndoles que cuando llegue el momento iba a usar el plan de la eutanasia de Eldia. Pero también guardó silencio y secretismo ante sus compañeros de la isla para no involucrarlos y decirles sus verdaderos planes. Por lo que Isayama nos dice y nos recuerda que aún falta la verdad de Eren, es decir, el punto de vista de Eren. A través de Gaby se expresa la idea de que en realidad el círculo de odio es por el adoctrinamiento que han sufrido y esta cuestión que ya te dije de simplemente reaccionar al ataque del enemigo y no intentar entenderse.
Hajime Isayama nos ha respondido desde antes con el capítulo de Niños del Bosque qué es lo que hay que hacer, donde el padre de Sasha habla acerca de cómo ve a Gabi y Falco, a pesar de saber que ellos fueron los responsables, o más bien Gabi fue la responsable, del fallecimiento de su hija. Dice que los ve como niños que tienen que salir del bosque de odio y por eso el odio tiene que recaer en los adultos para poder liberar a las nuevas generaciones de seguir repitiendo esta historia de reaccionar al ataque del otro y vivir con miedo. Por eso creo que pasaron 4 años entre la llegada al mar y lo que ocurre ahora. Nuestros protagonistas ya son lo suficientemente adultos hasta cierto punto para cargar con las consecuencias de lo que han hecho, ya que, como te dije, Yelena recuerda ciertos pasajes de la historia y ciertas acciones que han tomado los personajes que han afectado al otro. Es decir, las siguientes generaciones tienen que salir de dicho bosque de odio para no perderse en el mismo, como lo hicieron todos los personajes que hemos visto en esta historia, que están perdidos y matándose los unos a los otros en este bosque, traicionándose a cada rato. Por lo que creo que lo que se nos quiere decir es que ninguno va a regresar, o al menos sus acciones van a ser encaminadas hacia las siguientes generaciones y no hacia la actual. El mismo capítulo 127 comenzó con Jan hablando acerca de las siguientes generaciones, ya que menciona a sus hijos, a sus nietos, que aún no tiene, por lo que creo que el mensaje sería ese, el crear un paraíso para los demás pero no poder disfrutarlo, diferenciándose del ideal del rey Karl Fritz, que quería disfrutar el paraíso él, y las siguientes generaciones serían el problema o tendrían el problema de que su mundo sea destruido por el ataque de Marley. No solo termina desencadenando algo peor que sea la destrucción de la isla, sino termina desencadenando el retumbar de la tierra. Por lo que si vienes a buscar una respuesta, este capítulo nos dio respuestas acerca de lo que no va a pasar. Por lo que queda esperar lo que sí va a ocurrir a través de, como ya te dije, los motivos de Eren, que como ya se menciona en esta plática y en todo este capítulo, es algo que como lectores desconocemos, pero claramente es algo que existe, ya que el autor nos dice que sí existe un motivo real para todo lo que estamos viendo. Así que simplemente sería esperar los siguientes capítulos, pero este capítulo nos responde, como ya te dije, de manera increíble qué es lo que no va a pasar.